En este encuentro desde la asignatura Diseño de Instalaciones 2 veremos el tema medios de escape. Medio de escape, según dice la bibliografía, es una salida exigida en un edificio que constituye una línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura desde los pisos altos hacia el exterior. Eso se da a través de 3 tramos. Un primer tramo, que es un tramo horizontal, es decir, donde ya se considera que estamos hablando de medio de escape. Luego, la escalera, que nos traslada verticalmente hasta la planta baja. Y finalmente, el tramo horizontal desde la salida de la escalera hacia el exterior a un lugar seguro. Ese trayecto, como lo vemos marcado en esta planta de un edificio que tiene 2 locales, un local más amplio en la parte trasera, un local más pequeño en la parte delantera, y luego un núcleo que contiene tanto los sanitarios como el núcleo de circulación vertical, escalera y ascensores. Pero sabemos que para el medio de escape no contamos con los ascensores, solamente con las escaleras. Ese tramo en horizontal desde el punto más alejado en esa planta hasta llegar a ingresar al tramo vertical no debe superar los 40 metros de longitud. En estas plantas, nuevamente vemos la planta baja y la planta de subsuelo. En ellas están marcadas las escaleras de medio de escape. Vemos en planta baja, nos encontramos con 2 escaleras, puesto que la escalera que sirve al subsuelo no puede ser la misma que la que viene de los pisos altos y evacúa a la gente en planta baja. Entonces, nuevamente hemos dicho un tramo horizontal, el tramo vertical y finalmente el tramo horizontal que nos lleva al exterior. En este caso, en el caso del subsuelo, la longitud desde el punto más alejado hasta poder ingresar al medio de escape no debe superar en ningún caso los 20 metros. Y esto plantea, por supuesto, un desafío en la ubicación de los medios de escape en el contexto de la planta de subsuelo. En este caso, el tramo 1 horizontal al que hemos denominado va hacia el tramo vertical que va en sentido invertido, es decir, hacia arriba y sale en planta baja. Acá vemos la planta tipo con el medio de escape y la azotea, en el mismo caso, también con el medio de escape que es el último piso servido por el medio de escape. Luego vemos también en vertical, el tramo que baja desde los pisos altos hasta la planta baja y el tramo que sube desde el subsuelo o los subsuelos hasta la planta baja para poder escapar. En el tramo horizontal, ya dijimos, no puede superar los 40 metros para planta baja y plantas tipo, es decir, desde la salida de cualquiera de las escaleras en planta baja, no debe haber una distancia mayor a 40 metros para salir hasta un lugar seguro. En estos casos veremos 2 casos de plantas de edificios de oficinas. En el primer caso, vemos una planta tipo ocupada por oficinas, en este caso son 2 oficinas diferentes con sus respectivos núcleos sanitarios y aquí en el medio el núcleo de circulación vertical. Marcamos acá la escalera de medio de escape. En este otro caso, la Torre Akbar de Barcelona es una planta libre, es decir, la planta de oficina ocupa toda la planta del edificio y hay un núcleo concéntrico a ella que contiene todos los servicios. Entre esos se encuentran los medios de escape. En este caso marcamos 2 medios de escape. Esto se debe a la población que pueda tener el edificio y del cual depende el tamaño y el número de medios de escape necesarios para atender la demanda. En el caso de uno de los edificios de oficinas que vimos recientemente, tenemos la planta baja, donde están las escaleras de medio de escape salidas de los 2 medios de escape, la que proviene de los subsuelos y la que viene de los pisos altos, la planta tipo con su escalera y el subsuelo con su escalera. Ahora veremos unos ejemplos de un edificio de vivienda en altura. En este caso, se trata de un edificio muy compacto que tiene el núcleo de circulación vertical en el corazón del mismo. En este caso, estamos viendo la planta baja, a donde vemos la salida de una de las escaleras y la salida de otra de las escaleras. Obsérvese
que la apertura de las puertas en todos los casos va a ser siempre en el sentido del escape. Es decir, se abrirán en el sentido en el que debo escapar. Por eso, en planta baja, las puertas de los medios de escape deberán abrir siempre hacia afuera. En este edificio vemos ahora la planta tipo. La planta tipo está constituida por el medio de escape. Acá pueden verla a la escalera ya completa. Las puertas van a abrir en el sentido del escape, por lo tanto abren hacia adentro. Y este edificio tiene 3 departamentos en cada planta tipo. Un primer departamento que da la parte posterior, un segundo departamento que lo atraviesa entre frente y contrafrente y un tercer departamento que solamente da al frente. Vemos acá la solución dada para la escalera del subsuelo que sube hasta la planta baja y en el otro caso, ¿sí?, la escalera de los pisos altos que sale a la planta baja. Características generales de la escalera, enunciadas también en la bibliografía, son la apertura en el sentido del escape, el ancho mínimo de las proporciones, digamos, de 1,10 m para la escalera, que son 2 unidades de ancho de salida. El descanso debe tener el mismo ancho que el ancho del tramo. La luz de emergencia, los encuentros de los muros que deben ser biselados o achaflanados, los pasamanos deben tener los extremos girados hacia adentro para evitar accidentes en el desplazamiento dentro de la escalera, y las proporciones de huella y contrahuella cómodas, resistentes, con el cálculo tradicional de las huellas y contrahuellas de escalera. Otras recomendaciones son la ubicación de una antecámara para evitar que los humos que se pudieran producir en un piso donde se está desarrollando un siniestro, un incendio, puedan ingresar al ámbito de la escalera y por lo tanto hay 2 puertas y esto constituye en sí mismo la antecámara. El barrido de la puerta no debe ser sobre el recorrido de la escalera, sino independiente de ella. No están permitidas las escaleras compensadas. Acá vemos los ejemplos de los pasamanos redondeados o doblados hacia adentro para evitar accidentes. Materiales resistentes siempre al fuego. El tema de las puertas, ¿sí?, es decir, la apertura de las puertas debe desarrollarse con barras antipánico que permita el ingreso a la escalera en los pisos altos y la salida en los pisos bajos. La puerta debe ser de doble contacto, no de simple contacto, es decir, debe tener por lo menos 2 puntos de toque entre la puerta y el marco de la puerta, también para evitar el ingreso de humo a ese recinto. El área máxima de la puerta es de 5 metros cuadrados, el ancho mínimo de 0,90 y máximo de 2,40 cuando hablamos de una puerta doble. La altura máxima es 2,40 metros. Y el área vidriada que puede contener con vidrios de seguridad debe estar ubicada a 1/3 de la altura. Aquí vemos el caso de la azotea de este edificio, cómo el elemento se constituye en un volumen también que sobresale en la azotea para poder servir a esta última superficie como medio de escape. En la azotea, como vemos, las puertas también abren hacia adentro, puesto que el sentido del escape es para ingresar a la escalera, no para salir hacia la azotea. Otro elemento que es obligatorio en el caso de oficinas que superan los 20 metros de altura
es el conducto de humos y gases. Este conducto se debe ubicar en la antecámara de la escalera y tiene como misión inyectar aire limpio desde el exterior y extraer aire viciado desde ese receptáculo que es la antecámara. El aire viciado entra en un primer conducto, extractor de aire, y luego en el piso subsiguiente pasa al colector que lo llevará hasta el exterior. Esto genera una sobrepresión en la antecámara, intentando evitar que los humos y gases de la combustión pudieran ingresar al recinto de la escalera propiamente dicha. Como dijimos, estos conductos de humos y gases son obligatorios en edificios de oficinas que superen los 20 metros de altura y debe encontrarse vinculado siempre a la antecámara de la misma. Una estimación de dimensiones del conducto de humos y gases realizaremos a continuación. Para ello tenemos en cuenta la superficie de influencia de la caja de escaleras, es decir, a qué superficie sirve esa escalera, la superficie de cálculo que se estima a partir de ella, el volumen de humos y gases, la velocidad de tiraje en el conducto, la determinación del caudal de humos y gases que se eliminará en el conducto de extracción, la determinación de la sección del conducto de extracción, la dimensión del conducto de inyección de aire y la dimensión del conducto colector de extracción de humos y gases. Vamos a tomar uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente y veremos. Esto es todo el núcleo de circulación vertical, escalera y ascensor. Entonces, esta área no la contaremos, sino que veremos el área de influencia de esa escalera que abarca a todo lo que son las oficinas y los espacios comunes. Una vez determinada esa superficie, para este caso 20 por 15 metros, son 300 metros cuadrados, tomaremos la superficie de cálculo. La superficie de cálculo se basa en la superficie de influencia, pero es un cuarto de esa superficie de influencia. Es decir, en este caso 300 dividido en 4 nos da 75 metros cuadrados. Luego determinamos el volumen de humos y gases de esa planta de oficinas para el conducto. Para ello, tomamos 1/3 de la altura del local por la superficie de cálculo, es decir, tomamos como 3 metros de altura entre losa y losa, dividido en 3 nos da 1 metro, multiplicado por 75 nos da 75 metros cúbicos, va a ser el volumen de humos y gases correspondiente a esa planta de oficina. Vamos a estipular que el tiempo de eliminación de humo va a ser 10 minutos. A continuación vamos a determinar el caudal de humos y gases que se va a eliminar por el conducto de extracción. Ese caudal está relacionando el volumen que hemos determinado sobre el tiempo de eliminación de humos. Hemos dicho 75 metros cúbicos, 10 minutos, quiere decir que son 7,5 metros cúbicos por minuto. Lo que pasado a segundos sería 0,125 metros cúbicos por segundo el caudal. Para determinar la sección del conducto de extracción, vamos a considerar la velocidad del tiraje en el conducto como 2,7 metros sobre segundo. Entonces, la sección va a ser igual al caudal sobre la velocidad a la que se va a desplazar el humo por ese conducto, es decir, el tiraje. Y entonces tenemos 0,125 sobre 2,7 igual a 0,042 metros cuadrados. De ahí que el lado del conducto de extracción va a ser de 0,215 metros o 21,5 centímetros de lado. Es decir, va a ser un cuadrado con 21,5 centímetros de lado. En el dimensionado del conducto de inyección
vamos a tomar las mismas medidas que el conducto de extracción, es decir, un cuadrado de 21,5 metros de lado. Y finalmente vamos a dimensionar el conducto colector de extracción de humos y gases, que es el que sale al exterior finalmente, como 4 veces el conducto de extracción, es decir, 4 por 0,042, que era la superficie que habíamos determinado anteriormente, lo cual nos da 0,168 metros cuadrados. Aproximadamente nos daría 40 centímetros de lado el conducto colector de extracción de humos y gases. A continuación, vamos a hablar del dimensionado de la escalera propiamente dicha. Es decir, vamos a tomar para estos casos que hemos visto, vivienda y oficinas, el método por tráfico. El método por tráfico se basa en el flujo de gente que puede salir por una determinada dimensión, determinado ancho de salida, en un determinado tiempo. Es decir, contamos con que la gente se va a poder desplazar por el medio de escape para encontrar un lugar seguro en planta baja. Y decimos que el número de unidades de ancho de salida, ¿cierto?, es igual a la población del edificio sobre el coeficiente de salida y el tiempo de escape, que son 2,5 minutos, o sea, sobre 100. Es decir, que si nosotros conocemos la población, con dividirla en 100 podemos saber el número de unidades de ancho de salida. La unidad de ancho de salida, como ya hemos visto en la bibliografía, es de 0,55 metros para edificios nuevos, 0,46 para edificios existentes. Y a continuación, una vez que determinemos el número de unidades de ancho de salida, veremos qué número de medios de escape nos hacen falta según las unidades de ancho de salida requeridas. Para el caso que estábamos viendo, vamos a hacer el ejercicio de tomar la población sobre 100, es decir, habíamos tenido en cuenta, para el caso de las oficinas, 800 metros cuadrados sobre 8 metros cuadrados por persona nos da 100 sobre 100, nos va a dar 1 medio de escape. Perdón. Una unidad de ancho de salida, perdón. Y para ver si el resultado era una unidad de ancho de salida, pero se adoptan 2 como mínimo, es decir, 1,10 m de ancho de tramo, si hubiera dado más de 3 unidades de ancho de salida, deberíamos averiguar cuántos medios de escape serían necesarios para este caso. El número de medios de escape se define por esta expresión, que es n sobre 4 más 1. Suponiendo que nos diera 4, es decir, más de 3, dividiríamos 4 en 4, 1 más 1, 2, y nos daría 2 medios de escape. Como habíamos visto en uno de los casos de oficinas también, que había 2 medios de escape en una misma planta. Ahora bien, habiendo calculado la dimensión del medio de escape y el conducto de humos y gases correspondiente, podemos decir, tenemos un conducto colector de 0,40 metros de lado, conductos de extracción e inyección de 0,215 metros de lado, el tramo de 2 unidades de ancho de salida es 1,10 m, y esa misma dimensión se repite tanto para el descanso como para el rellano, libres de la apertura de las puertas, del barrido de las puertas. Finalmente, el número de huellas y contrahuellas será según la altura a salvar con el cálculo tradicional de escalera. Muchas gracias.